¿Sabías que algunos héroes de la Biblia entregaron todo al servicio de Dios y a su pueblo, pero sus nombres apenas son recordados? Soy Sismai, uno de esos guerreros silenciosos. Mi vida no buscó el reconocimiento, pero cada batalla que luché, cada sacrificio que hice, fue con el propósito de cumplir el plan divino. Mi historia no es la de un hombre que buscó la gloria, ni la de un líder que se puso al frente para recibir aplausos. Es la historia de alguien que entendió que servir, incluso desde las sombras, es uno de los llamados más grandes de Dios. Mi vida no llenó las páginas de los relatos épicos, pero cada paso, cada golpe de espada, contribuyó a la construcción de un reino guiado por la fe. En los registros bíblicos, mi nombre aparece brevemente, pero el impacto de mis acciones resonó en cada rincón de Israel. Soy la prueba viviente de que incluso los héroes desconocidos son esenciales para los planes de Dios. ¿Quieres saber cómo un hombre común, sin deseos de fama, pudo marcar la historia de un reino? Acompáñame en este viaje. Si crees que las historias de los héroes olvidados también merecen ser contadas, dale like y quédate conmigo. Porque en los detalles de mi vida encontrarás una lección de valentía, lealtad y fe que trasciende el tiempo. Pero antes de convertirme en un guerrero al servicio de David, fui un joven moldeado por los valores de una familia entregada a Dios. Mis primeros años, criado para servir. Crecí en una familia donde el servicio a Dios era más que una enseñanza, era un estilo de vida. Mi padre, un hombre sabio y devoto, solía decirme, la verdadera grandeza no se mide por lo que tienes, sino por lo que das a los demás. Estas palabras resonaban en mi mente mientras ayudaba en los campos, mientras aprendía las historias de nuestros antepasados y mientras soñaba con un Israel fuerte y unido bajo la guía de Dios. Desde niño, entendí que el honor no está en ser el más fuerte, sino en ser el más dispuesto a servir. Mi madre, con su paciencia infinita, me enseñó a orar y a confiar en las promesas de Dios incluso en los momentos más oscuros. A menudo hablaba del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, recordándome que nuestro pueblo había sobrevivido gracias a su fidelidad. Las noches eran mi momento favorito. Bajo un cielo plagado de estrellas, mi padre me contaba historias de héroes como Moisés y Josué, hombres que lideraron a nuestro pueblo no por su fuerza, sino por su fe. En mi corazón nació el deseo de ser como ellos, de ser útil en los planes de Dios. ¿Qué valores te enseñaron en tu infancia que marcaron tu vida? Déjalo en los comentarios, porque los fundamentos que recibimos en casa son los pilares de nuestras decisiones futuras. Y esos valores me llevaron a tomar una decisión que cambiaría mi vida, unirme al ejército de David. Mi encuentro con el ejército de David, una decisión de vida. Mi decisión de unirme al ejército de David no fue impulsiva. Había escuchado sobre él, el joven pastor que venció a Goliat y que ahora lideraba a hombres valientes contra los enemigos de Israel. Su reputación era la de un hombre conforme al corazón de Dios, y eso era suficiente para despertar mi admiración. Llegar al campamento de David fue un choque de realidades. Los hombres que allí estaban no eran guerreros comunes. Algunos habían sido marginados, otros perseguidos, pero todos compartían una fe inquebrantable en el propósito de David como ungido de Dios. Sentí que no pertenecía a ese lugar, que no era digno de luchar junto a ellos. Pero uno de los capitanes, un hombre llamado Abisai, me miró a los ojos y dijo, no se trata de lo que fuiste, sino de lo que estás dispuesto a hacer. Desde ese momento, entendí que mi vida tendría un propósito mayor que mi propia existencia. Entrenar bajo la mirada vigilante de hombres como Joab y Abisai fue un desafío constante, pero también una oportunidad para descubrir la fortaleza que Dios había puesto en mí. ¿Alguna vez has tomado una decisión que cambió el rumbo de tu vida? Comparte tu historia en los comentarios. Porque cada paso que damos en obediencia puede ser el inicio de un propósito divino. Con esta decisión comenzó mi camino hacia las batallas que definirían mi destino. La primera batalla, probando mi valentía. La primera batalla nunca se olvida.
Era una mañana fría y el aire estaba cargado de tensión. Frente a nosotros, los filisteos, conocidos por su crueldad y fuerza en el combate. Aunque había entrenado, nada podía prepararme para la realidad de enfrentar a un enemigo cara a cara. Cuando el cuerno sonó, el caos se desató. Vi compañeros caer y enemigos avanzar con furia. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en mis oídos. Pero algo dentro de mí me recordó las palabras de mi madre: Dios pelea nuestras batallas. Confía en Él. Con una mezcla de miedo y determinación, avancé. Mis manos, acostumbradas al arado, ahora sostenían una espada que parecía pesar 1 tonelada. Pero con cada golpe sentía una fuerza que no era mía. Ese día, derribé a mi primer enemigo y entendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar a pesar de él. ¿Recuerdas tu primer gran desafío? ¿Cómo lo enfrentaste? Déjalo en los comentarios, porque en esas experiencias encontramos nuestras mayores lecciones. Pero esa batalla fue solo el inicio de mi formación como guerrero al servicio del rey David. El servicio al rey David, una lealtad inquebrantable. Servir a David era más que una responsabilidad, era un honor. En él, encontré un líder que no solo comandaba con autoridad, sino que también inspiraba con su fe y humildad. David no era un rey que se sentaba en su trono mientras otros luchaban por él. Era un hombre que caminaba entre nosotros, que compartía nuestras preocupaciones y que oraba con fervor por la victoria. Hubo momentos en los que la lealtad no era fácil. Las intrigas dentro del reino y las amenazas externas pusieron a prueba nuestra fe en David. Pero en cada desafío, recordaba por qué había decidido servir, no por un hombre, sino por el Dios que lo había elegido. Mi relación con David no se basaba en palabras, sino en acciones. Sabía que cada batalla que libraba, cada misión que cumplía, era un paso más en la construcción del reino de Dios en la tierra. ¿Qué significa para ti la lealtad? ¿Es algo que practicas en tu vida diaria? Déjanos tu opinión, porque la lealtad es el vínculo que fortalece nuestras relaciones y nuestro propósito. Y esa lealtad sería probada en una de las batallas más feroces que enfrenté. ¿Quieres que continúe desarrollando el resto de los puntos con el mismo nivel de profundidad y detalle? Cuarto, la batalla en el Valle de Refaim, mi mayor desafío. El Valle de Refaim era conocido como un lugar de gigantes, un terreno difícil y una fortaleza natural para los enemigos de Israel. Aquel día, nos enfrentábamos a los filisteos, quienes estaban decididos a retomar territorio crucial. La tensión era palpable, incluso entre los guerreros más experimentados. Para mí, esta batalla no era solo una prueba de habilidad, sino un examen de mi fe y valentía. Cuando marchamos hacia el valle, el rugido de los filisteos se escuchaba desde la distancia. Eran más numerosos, mejor equipados, y conocían el terreno mejor que nosotros. Sin embargo, David, nuestro líder, nos reunió antes de la batalla y oró con nosotros. «Esta guerra no es nuestra, sino de Dios», dijo. Sus palabras encendieron un fuego en nuestros corazones. Sabíamos que peleábamos bajo la protección del Altísimo. El combate fue feroz. Espadas chocaban, flechas volaban y los gritos de guerra llenaban el aire. En medio del caos, vi cómo mis compañeros luchaban con una determinación inquebrantable. Fue allí donde entendí que la verdadera fortaleza no viene solo de la habilidad, sino de la unidad. Cada hombre sabía que su vida dependía del que estaba a su lado. En un momento crítico, lideré a un pequeño grupo para flanquear al enemigo, usando el terreno en nuestra ventaja. Esa maniobra resultó decisiva para nuestra victoria. Cuando todo terminó, el Valle de Refaim ya no era un lugar de temor, sino un recordatorio de que Dios lucha con aquellos que confían en Él. ¿Cómo afrontas los desafíos más grandes de tu vida? Comparte tus estrategias o experiencias en los comentarios, porque juntos podemos aprender a superar lo imposible. Pero aquella victoria no solo reforzó nuestra fe,
también fortaleció los lazos con mis compañeros de armas. La relación con mis compañeros de armas, una hermandad inquebrantable. La vida de un guerrero no es solitaria, aunque a menudo enfrentemos nuestros miedos en soledad. Mis compañeros de armas no eran solo soldados, eran mis hermanos. En las noches tranquilas, después de una batalla, compartíamos historias, orábamos juntos y discutíamos nuestras esperanzas para el futuro de Israel. Fue en esas conversaciones que aprendí el valor de la camaradería. Joab, el comandante, era un estratega brillante, aunque a veces impulsivo. Abisai, su hermano, era feroz en el campo, pero generoso en su trato con nosotros. Y luego estaban los otros valientes, como Adino y Eleazar, hombres cuyos nombres resonarían por generaciones debido a su valentía. Ellos me enseñaron que la verdadera hermandad no se construye solo en las victorias, sino también en las pérdidas y sacrificios compartidos. Recuerdo una noche después de una dura batalla contra los amonitas. Estábamos agotados, con heridas que nos recordaban lo cerca que habíamos estado de la muerte. Joab levantó su copa y dijo: «Hoy vivimos porque luchamos juntos». Nunca olviden que nuestras espadas son fuertes, pero nuestras almas unidas son indestructibles. Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón. ¿Tienes personas en tu vida que sean como hermanos para ti, incluso en los momentos más difíciles? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque las relaciones profundas son nuestra mayor fortaleza. Y esa hermandad sería esencial en una de las misiones más importantes que me encomendaron: proteger al rey David. Protegiendo a David, la misión más importante. Servir en el círculo más cercano del rey David no era solo un honor, sino una responsabilidad que requería valentía, lealtad y una vigilancia constante. David era el ungido de Dios, el hombre que había sido escogido para liderar a Israel hacia un futuro glorioso. Pero con esa unción venían enemigos que buscaban su caída, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Recuerdo una noche en la que la vida de David estuvo en peligro. Estábamos en el desierto de Zif, un lugar desolado y traicionero. Los hombres de Saúl nos habían rastreado, y la emboscada parecía inevitable. Mientras el rey dormía, mis compañeros y yo vigilábamos el campamento. El silencio era casi tan opresivo como el calor del desierto. De repente, un movimiento entre las sombras me alertó. Desenvainé mi espada y avancé con cautela, descubriendo a un espía enemigo que intentaba pasar información a sus superiores. Lo detuvimos antes de que pudiera causar daño. Esa noche, mientras el campamento volvía a la calma, entendí que proteger a David era más que salvaguardar a un hombre, era proteger el propósito de Dios para Israel. Cada acción, por pequeña que fuera, tenía un impacto en el plan divino. ¿Qué harías para proteger algo o a alguien que amas profundamente? Comparte tu historia en los comentarios, porque nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Esa misión de proteger al rey me preparó para enfrentar otra batalla crucial, recuperar lo que los amalecitas nos habían arrebatado. El ataque de los amalecitas, recuperando lo perdido. El ataque de los amalecitas fue uno de los momentos más oscuros que viví. Habían saqueado nuestras tierras, llevándose no solo nuestras pertenencias, sino también a nuestras familias. Ver el dolor y la desesperación en los ojos de mis compañeros fue un recordatorio brutal de que nuestra lucha no era solo por nosotros mismos, sino por los que dependían de nuestra protección. David, con su sabiduría característica, nos reunió y buscó la guía de Dios antes de actuar. Fue un momento de humildad y dependencia divina que nunca olvidaré. Con la respuesta de Dios clara en nuestras mentes, perseguirás a los amalecitas y los recuperarás todo, partimos hacia la batalla. El enfrentamiento fue feroz. Los amalecitas no esperaban que nos reorganizáramos tan rápido. Dividimos nuestras fuerzas estratégicamente, atacando desde dos frentes. En medio del caos, escuché los gritos de mujeres y niños, lo que me dio una fuerza que ni siquiera sabía que tenía.
Mi lanza encontró su objetivo varias veces, y mis compañeros lucharon con una valentía que solo podía venir de Dios. Cuando la batalla terminó, habíamos recuperado todo, nuestras familias, nuestro ganado y nuestras pertenencias. Pero más importante aún, habíamos recuperado nuestra esperanza. ¿Alguna vez has recuperado algo que creíste perdido para siempre? Déjanos tu experiencia en los comentarios, porque nuestras historias de victoria pueden inspirar a otros. Sin embargo, esa victoria solo fue un preludio para una de las conquistas más importantes de mi vida, la lucha en Rabá. La guerra contra los amonitas, la conquista de Rabá. Rabá era una ciudad fortificada, un bastión de los amonitas que representaba una amenaza constante para Israel. Asediar y conquistar esta ciudad no solo era crucial para nuestra seguridad, sino también para demostrar que el Dios de Israel era más poderoso que cualquier otro. La batalla en Rabá no fue rápida ni sencilla. El enemigo se refugió tras sus muros, confiado en que su fortaleza era impenetrable. Pero David, con su aguda mente estratégica, nos dirigió con paciencia y precisión. Durante semanas, cortamos sus suministros, debilitándolos desde dentro. Recuerdo las largas noches de vigilia, orando para que nuestra resistencia no se desvaneciera. Cuando finalmente rompimos las defensas de Rabá, la batalla dentro de la ciudad fue intensa. Cada calle se convirtió en un campo de batalla, cada casa, una fortaleza. Pero con cada paso, avanzamos, confiando en que Dios nos daba la victoria. Cuando la ciudad cayó, no celebramos con arrogancia. Sabíamos que cada victoria era un regalo de Dios, un recordatorio de que nuestra misión no era nuestra, sino suya. ¿Crees que la paciencia y la estrategia son esenciales para lograr grandes cosas? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque la victoria no siempre llega rápido, pero siempre vale la pena. Defendiendo Jerusalén, la batalla por la ciudad santa. Jerusalén, la ciudad que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, era el corazón espiritual de Israel. Defenderla no era solo una cuestión militar, sino una misión sagrada. Nunca olvidaré el día en que una coalición de enemigos se alió para atacar nuestra ciudad santa. Sabían que, si lograban tomar Jerusalén, no solo herirían nuestra nación, sino también nuestra fe. La alarma sonó en medio de la noche. Las llamas se veían en el horizonte y los vigías confirmaron que los ejércitos enemigos marchaban hacia nosotros. David, con su característica calma, reunió a sus generales. Nos miró y dijo: «Esta es la ciudad de Dios. Mientras luchemos por su gloria, no seremos derrotados». Cuando el enemigo llegó, las murallas de Jerusalén se convirtieron en nuestra primera línea de defensa. Desde las alturas, lanzábamos flechas y piedras, deteniendo sus avances. Los guerreros enemigos, confiados en su número, intentaron varias veces escalar las murallas, pero nuestras tropas lucharon con una ferocidad que parecía sobrehumana. En un momento crucial, lideré un grupo de soldados para repeler un ataque desde una de las puertas laterales. Fue una lucha cuerpo a cuerpo, intensa y agotadora, pero logramos contenerlos. La batalla duró varios días. Finalmente, los enemigos, agotados y desmoralizados, comenzaron a retroceder. Cuando el último de ellos desapareció en el horizonte, nos arrodillamos en oración, agradeciendo a Dios por su protección. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para proteger aquello que consideras más valioso? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque nuestras luchas reflejan nuestras prioridades. Esa victoria fortaleció nuestra fe y unidad, pero nuevas amenazas aguardaban en el horizonte. Mi encuentro con los gigantes filisteos, un enemigo aterrador. Los gigantes filisteos eran legendarios por su tamaño, fuerza y destreza en la guerra. Aunque enfrentarlos era una tarea desalentadora, sabía que no podía permitirme dudar. En una ocasión, durante una expedición al oeste, nos encontramos con un contingente enemigo liderado por un gigante conocido por haber derrotado a decenas de hombres en combate singular.
Cuando el gigante avanzó, cada paso resonaba como un trueno. Con su lanza, derribaba a cualquiera que se atreviera a acercarse. Pero sabía que no podíamos permitir que el temor paralizara a nuestras tropas. Confiando en Dios, levanté mi espada y avancé hacia él. El enfrentamiento fue breve pero brutal. Esquivando sus primeros ataques, encontré una apertura y lancé un golpe que lo derribó. Al caer, el gigante dejó escapar un rugido que pareció sacudir el aire. Esa victoria no fue solo mía, fue una victoria para todo Israel, una prueba de que con fe en Dios, ningún enemigo es demasiado grande. ¿Qué gigantes estás enfrentando en tu vida? Comparte tu experiencia, porque juntos podemos recordar que la fe es nuestra mayor arma. Después de esa batalla, mi confianza en Dios estaba más fortalecida que nunca, pero aún me esperaban más lecciones. La inspiración del rey, David como líder y mentor. David no era solo nuestro rey, era nuestro ejemplo. Cada palabra que pronunciaba, cada acción que realizaba, era una lección para los hombres que lo seguíamos. Su fe era contagiosa, y su humildad nos recordaba que incluso los más poderosos deben depender de Dios. Una vez, después de una batalla particularmente difícil, David se acercó a nosotros. Estábamos agotados y desanimados por las pérdidas que habíamos sufrido. En lugar de reprendernos por no haber alcanzado una victoria completa, nos habló con palabras de consuelo y sabiduría. Un guerrero no es juzgado solo por las batallas que gana, sino por cómo permanece fiel en las pruebas. Ese día, entendí que liderar no se trataba solo de comandar tropas o ganar batallas. Liderar significaba inspirar esperanza en los momentos de desesperación y recordar a los demás que nuestras luchas no son en vano cuando se hacen en obediencia a Dios. ¿Quién es la persona que más te inspira en tu vida? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque los grandes líderes dejan una huella que trasciende el tiempo. Las enseñanzas de David me prepararon para enfrentar desafíos aún más difíciles, como la rebelión de Absalón. El combate en el bosque de Efraín, la rebelión de Absalón. La rebelión de Absalón fue uno de los episodios más dolorosos de mi vida como guerrero. Absalón, el hijo del rey David, había reunido un ejército contra su propio padre, dividiendo a Israel en un conflicto desgarrador. Aunque sabía que debíamos luchar, sentía el peso de estar en medio de una guerra entre hermanos. El bosque de Efraín era un lugar traicionero. Sus densos árboles y terreno irregular lo hacían ideal para emboscadas. Durante la batalla, cada paso era incierto, cada movimiento podía ser una trampa. A medida que avanzábamos, los gritos de los hombres resonaban entre los árboles, creando una atmósfera casi irreal. Lideré un pequeño contingente para cortar una de las líneas de suministro del enemigo. En el fragor del combate, me encontré cara a cara con un grupo de soldados que reconocí como antiguos compañeros. Era un recordatorio doloroso de cómo la rebelión había desgarrado nuestra nación. Sin embargo, luchamos con la firme convicción de que estábamos protegiendo el propósito de Dios en el reinado de David. La muerte de Absalón trajo un final amargo a la batalla. Aunque habíamos ganado, la tristeza de David por la pérdida de su hijo nos recordó que incluso las victorias pueden venir con un gran costo. ¿Cómo manejas los momentos en los que debes tomar decisiones difíciles, incluso cuando duelen? Comparte tu perspectiva en los comentarios. La lección que aprendí en Efraín fue que la unidad es fundamental, algo que se reforzaría en las batallas venideras. La importancia de la unidad. Lecciones del campo de batalla. En cada batalla que luché bajo el mando de David, una cosa se volvió clara: la unidad era nuestra mayor fortaleza. Podíamos tener el mejor liderazgo, las estrategias más ingeniosas y el armamento más avanzado, pero sin unidad, todo eso carecía de valor. Recuerdo un momento en el que una división interna casi nos cuesta la victoria. Estábamos luchando contra un enemigo numeroso y organizado, pero dentro de nuestras filas surgió un desacuerdo sobre cómo proceder. Por un breve momento, la falta de cohesión debilitó nuestras líneas,
permitiendo que el enemigo tomara ventaja. Fue entonces cuando David, con su autoridad y sabiduría, nos recordó nuestra misión. No estamos aquí por nuestra gloria personal, sino para cumplir el propósito de Dios, dijo. Esas palabras nos unieron, y juntos logramos dar vuelta a la batalla. Desde ese día, juré que siempre trabajaría para mantener la unidad entre mis compañeros. Sabía que nuestras diferencias no debían ser una debilidad, sino una fortaleza. ¿Qué haces para fomentar la unidad en tu familia, trabajo o comunidad? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque juntos somos más fuertes. La unidad no solo nos ayudó en el campo de batalla, sino que también fortaleció nuestra fe en las promesas de Dios. El enfrentamiento con los moabitas, una lucha por la justicia. Los moabitas, enemigos históricos de Israel, habían estado hostigando nuestras fronteras, saqueando aldeas y aterrorizando a nuestro pueblo. David decidió que era momento de enfrentarlos, y yo, como siempre, estuve al frente de esta misión. Esta batalla no solo era por territorio, sino por la justicia de proteger a los indefensos y restaurar la paz. El enfrentamiento ocurrió en un vasto valle. Los moabitas eran numerosos y bien equipados, pero estábamos listos para enfrentarlos con una fuerza impulsada por nuestra fe. Antes de que comenzara la batalla, oramos juntos, pidiendo la dirección y protección de Dios. David nos recordó que no luchábamos solos, el Señor va delante de nosotros. El combate fue feroz. Cada soldado luchaba con una determinación inquebrantable. En medio del caos, vi a un grupo de enemigos avanzar hacia una formación debilitada de nuestras tropas. Reuní a mis hombres y cargamos contra ellos, rompiendo su ataque y fortaleciendo nuestra posición. Fue un momento decisivo que nos dio la ventaja. Al final, la victoria fue nuestra, pero no fue solo una victoria militar. Rescatamos a familias que los moabitas habían capturado y devolvimos lo robado a las aldeas. Ese día entendí que la justicia no siempre es algo abstracto, es algo que defendemos con nuestras acciones. ¿Qué significa para ti luchar por la justicia? Comparte tu opinión en los comentarios, porque todos podemos ser agentes de cambio. Esa victoria me reafirmó que nuestras batallas no eran solo por tierras, sino por la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo. La estrategia en el asedio de Bet Rabim, un sitio histórico. Bet Rabim, una fortaleza estratégica, se convirtió en el centro de una de las campañas más largas y exigentes que enfrentamos. El enemigo había convertido la ciudad en un bastión casi impenetrable, desafiándonos a romper sus defensas. Este sitio no era solo una prueba de fuerza, sino de ingenio y paciencia. David diseñó una estrategia brillante. En lugar de atacar directamente, rodeamos la ciudad, cortando sus suministros y agotando sus recursos. Yo estuve a cargo de coordinar las incursiones nocturnas para debilitar las defensas enemigas. Era un juego de resistencia, y cada movimiento debía ser calculado. Una noche, lideré un pequeño grupo para destruir un almacén de provisiones dentro de la ciudad. El camino era peligroso, pero logramos infiltrarnos y cumplir la misión sin ser detectados. Al regresar, vi el rostro de mis hombres, estaban cansados pero llenos de determinación. Después de semanas de desgaste, el enemigo finalmente se rindió. Entramos en la ciudad no como conquistadores despiadados, sino como siervos de Dios, restaurando el orden y mostrando misericordia a quienes no se resistieron. ¿Alguna vez has tenido que usar la paciencia como tu mayor arma? Comparte tu experiencia, porque a veces la victoria requiere más que fuerza. Bet Rabim fue un recordatorio de que la estrategia y la sabiduría son tan importantes como la valentía. El valor en el Valle de la Sal, mi mayor prueba. El Valle de la Sal fue uno de los lugares más inhóspitos en los que luché. El calor abrasador y el terreno árido no solo desafiaban nuestra resistencia física, sino también nuestra moral. El enemigo aprovechó estas condiciones, confiando en que nos rendiríamos antes de enfrentarlos. Pero David no nos permitió dudar.
El Señor nos ha llamado aquí para demostrar que su poder trasciende cualquier obstáculo, dijo. Con esas palabras, marchamos hacia la batalla, conscientes de que la victoria dependería tanto de nuestra fe como de nuestra fuerza. El combate fue brutal. Cada movimiento levantaba nubes de polvo que cegaban nuestros ojos, y cada paso era agotador en el terreno arenoso. Lideré un flanco que se encargó de romper las líneas enemigas, un avance que cambió el curso de la batalla. A pesar de las condiciones extremas, Dios nos dio la fuerza para prevalecer. Esa victoria no solo aseguró nuestras fronteras, sino que también reforzó nuestra confianza en que ninguna circunstancia es demasiado difícil para quienes confían en Dios. ¿Te has enfrentado a situaciones en las que parecía imposible avanzar? Comparte tu historia, porque la fe puede convertir lo imposible en posible. Esa batalla me enseñó que nuestra fuerza no depende de las circunstancias, sino de aquel que nos da la victoria. El impacto de las oraciones en el campo de batalla. En cada batalla que luché, aprendí que la oración no era solo un ritual antes de la lucha, sino nuestra mayor arma espiritual. Recuerdo momentos en los que parecía que la derrota era inevitable, pero una simple oración cambiaba todo. Un día, durante una emboscada inesperada, nuestros enemigos nos superaban en número. El pánico comenzó a extenderse entre los hombres, pero entonces alguien cayó de rodillas y comenzó a orar en voz alta. Pronto, todos lo seguimos, clamando a Dios por ayuda. Minutos después, un refuerzo inesperado llegó, y lo que parecía una derrota segura se convirtió en una victoria milagrosa. Esos momentos me enseñaron que no importa cuán grande sea el enemigo o cuán desesperada sea la situación, cuando entregamos nuestras batallas a Dios, Él siempre encuentra una forma de ayudarnos. ¿Cómo utilizas la oración en los momentos de dificultad? Comparte tu experiencia, porque a través de la oración encontramos fuerzas que no sabíamos que teníamos. Cada batalla ganada por la oración me acercaba más a comprender el verdadero propósito de mi vida como guerrero. La relación con Dios, mi fuente de fortaleza. A lo largo de mi vida, entendí que mi relación con Dios no solo me daba fortaleza en el campo de batalla, sino también en los momentos de incertidumbre y debilidad. Era en las noches más oscuras, cuando la duda y el miedo intentaban apoderarse de mí, que encontraba consuelo en la presencia de Dios. Hubo un momento, después de una derrota devastadora, en el que me sentí completamente perdido. Me alejé del campamento y me arrodillé bajo el cielo estrellado. Clamé a Dios, preguntándole por qué permitía que enfrentáramos tantas pruebas. En el silencio, sentí su respuesta: confía en mí. Todo tiene un propósito. Desde ese día, cada batalla, cada herida y cada pérdida se convirtieron en lecciones que fortalecieron mi fe. Supe que no era mi habilidad con la espada lo que me hacía fuerte, sino mi dependencia de Él. ¿Cómo te acercas a Dios en los momentos difíciles? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque en su presencia encontramos la verdadera fortaleza. Con esa confianza renovada, me preparé para las batallas finales que definirían mi legado como guerrero. El asedio final de Rabá, un triunfo decisivo. Rabá, la capital de los amonitas, era conocida por sus imponentes murallas y su posición estratégica en la región. Esta ciudad había desafiado a Israel durante años, y su conquista era esencial para consolidar el reino de David. Fue aquí donde enfrenté una de las batallas más intensas de mi vida. El asedio no fue una tarea sencilla. Durante semanas, luchamos para debilitar sus defensas. Los amonitas, confiados en sus murallas, lanzaban ataques sorpresivos desde dentro, mientras nosotros construíamos torres de asedio y buscábamos puntos débiles en su fortificación. Mi rol fue liderar un grupo de asalto en los momentos clave, arriesgando la vida para abrir paso a nuestras tropas. Una noche, aprovechando una distracción del enemigo, escalé las murallas junto con un pequeño equipo. El corazón me latía con fuerza mientras cada paso en las sombras nos acercaba a una confrontación directa. Una vez dentro, desatamos el caos, permitiendo que nuestras fuerzas externas avanzaran con éxito.
Esa acción marcó el principio del fin para los amonitas. Cuando Rabá finalmente cayó, no solo celebramos una victoria militar, sino también un triunfo espiritual. Sabíamos que Dios había estado con nosotros en cada paso, guiándonos hacia la victoria. ¿Qué harías para superar una tarea que parece imposible? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque cada desafío es una oportunidad de crecer. Con la caída de Rabá, sentí que mi propósito como guerrero estaba cumpliéndose, pero sabía que mi servicio no había terminado. Lecciones aprendidas, reflexiones de un guerrero. Después de cada batalla, me tomaba un tiempo para reflexionar sobre las lecciones aprendidas. Las victorias me enseñaron gratitud y humildad, mientras que las derrotas me mostraron la importancia de la perseverancia y la fe. Entendí que no era solo un guerrero en el campo de batalla, sino también un instrumento de Dios para cumplir sus planes. Una de las mayores lecciones que aprendí fue sobre el poder de la unidad. Vi cómo la confianza y el trabajo en equipo entre mis compañeros marcaban la diferencia en los momentos más críticos. Sin ellos, muchas de nuestras victorias habrían sido imposibles. Además, comprendí el valor de la obediencia. David, como líder, nos enseñó que seguir las instrucciones de Dios era la clave para el éxito. Esto me ayudó a mantener mi fe incluso cuando las circunstancias parecían insuperables. ¿Qué lecciones has aprendido de los desafíos en tu vida? Compártelas en los comentarios, porque cada experiencia tiene algo valioso que enseñarnos. Con cada lección aprendida, me preparaba para inspirar a las generaciones futuras con mi historia y mi ejemplo. El legado de los guerreros de David, una inspiración eterna. Los guerreros de David, conocidos como los valientes de David, dejaron una huella imborrable en la historia de Israel. Aunque muchos de nosotros éramos nombres olvidados en los relatos, nuestras acciones demostraron que la verdadera grandeza no se mide por la fama, sino por el impacto que dejamos en los demás. Nuestra hermandad era un ejemplo de valentía, lealtad y fe. Inspiramos a otros a luchar no solo con sus armas, sino también con sus corazones y su fe en Dios. David, nuestro líder, siempre nos recordaba que nuestras victorias no eran solo nuestras, sino del Señor. Mi mayor orgullo fue ser parte de ese grupo selecto de guerreros. Saber que nuestras acciones ayudaron a construir un reino que honraba a Dios era una recompensa mayor que cualquier reconocimiento terrenal. ¿Quiénes son tus héroes anónimos, aquellos que te inspiran sin buscar reconocimiento? Déjalos en los comentarios para honrar su ejemplo. Nuestro legado perdurará mientras las futuras generaciones recuerden que el servicio a Dios y a los demás es el mayor propósito de la vida. Como mis hazañas influenciaron a las generaciones futuras. A menudo me preguntaba si mis acciones, aunque humildes, tendrían algún impacto en el futuro. Pero con el tiempo, vi cómo los jóvenes guerreros buscaban mi consejo y seguían mi ejemplo. Mis hazañas en batalla se convirtieron en historias que se contaban para inspirar a otros a ser valientes y fieles. Lo que más me llenó de satisfacción fue saber que mis actos ayudaron a fortalecer el reino de Israel, asegurando un legado de paz y prosperidad. Los sacrificios que hicimos en el campo de batalla no fueron en vano. Cada herida y cada batalla ganada sirvieron para construir algo mucho más grande que nosotros. ¿Cómo te gustaría impactar a las generaciones futuras? Comparte tus sueños y visiones en los comentarios, porque todos tenemos un legado que dejar. Con cada historia que se contaba, sentía que mi vida tenía un propósito eterno. La historia de un guerrero silencioso, mi verdadero propósito. A lo largo de mi vida, nunca busqué el reconocimiento. Mi propósito siempre fue servir a Dios y al reino de Israel. Pero con el tiempo, entendí que incluso las acciones más silenciosas pueden tener un impacto poderoso. Ser un guerrero silencioso significaba luchar no por la gloria, sino por la justicia, la fe y el bienestar de los demás. Cada batalla, cada sacrificio, fue un acto de obediencia y devoción a un propósito mayor. ¿Qué significa para ti vivir con propósito?
Comparte tu reflexión, porque encontrar tu propósito puede cambiar tu vida. A medida que reflexionaba sobre mi viaje, entendí que mi verdadero propósito no era solo ganar batallas, sino inspirar a otros a vivir con fe y valentía. El impacto de mis decisiones en el reino de Israel. Mis decisiones, aunque tomadas en las sombras del campo de batalla, dejaron un impacto profundo en el reino de Israel. Cada elección que hice, desde proteger a David hasta luchar con valentía contra los enemigos de nuestra nación, contribuyó a consolidar un reino fundado en la fe, la unidad y la fortaleza. Decidir seguir a David no fue solo un acto de lealtad, sino una declaración de fe en el propósito de Dios para Israel. Mi determinación en el campo de batalla inspiró a otros guerreros y fortaleció la moral de nuestro pueblo. Pero también enfrenté dilemas difíciles, como sacrificar la seguridad personal por el bien común o confiar en la estrategia divina cuando las circunstancias parecían adversas. Comprendí que nuestras decisiones no solo afectan nuestro presente, sino que trazan un camino para las generaciones futuras. Cada acción, por pequeña que pareciera, construyó los cimientos de un reino que reflejaba la gloria de Dios. ¿Qué decisiones en tu vida crees que tendrán un impacto duradero? Compártelo con nosotros, porque cada elección cuenta. Mientras reflexionaba sobre estas decisiones, me preparé para compartir las lecciones más importantes de mi vida como guerrero. Reflexión sobre el sacrificio y el servicio a un propósito mayor. El sacrificio fue una constante en mi vida. Cada batalla que enfrenté me recordó que las mayores victorias requieren entrega total. Servir a David y a Israel no fue una tarea fácil, implicó renunciar a mis comodidades, enfrentar mis miedos y, en ocasiones, arriesgar mi propia vida. Sin embargo, entendí que el verdadero propósito de un guerrero no es buscar reconocimiento, sino actuar con humildad y obediencia. Vi a compañeros caer en el campo de batalla, sus vidas entregadas por una causa mayor que ellos mismos. Sus sacrificios me enseñaron que el servicio desinteresado es una de las formas más puras de honrar a Dios. En cada acción, encontré un propósito más grande que mi propia existencia. Mi vida dejó de ser mía, se convirtió en una ofrenda para proteger y servir al pueblo de Dios. ¿Qué significa para ti el sacrificio? Déjanos tu opinión, porque el servicio a un propósito mayor siempre deja una huella imborrable. Estas reflexiones me llevaron a considerar cómo mi vida podría inspirar a los guerreros del futuro. Inspiración para los guerreros de hoy, mi mensaje a las futuras generaciones. A lo largo de los años, entendí que mi legado no era solo para mi tiempo, sino para aquellos que vendrían después de mí. Mis hazañas y decisiones fueron lecciones vivas para los jóvenes que soñaban con servir a Dios y a su pueblo. A través de mis acciones, quise mostrarles que el valor verdadero proviene de la fe y que la mayor fortaleza está en la obediencia. Mi mensaje para las futuras generaciones es claro: no temas luchar por lo que es justo, no te rindas cuando enfrentes desafíos aparentemente insuperables, y nunca olvides que el verdadero liderazgo comienza con el servicio. Cada generación enfrenta sus propias batallas, pero los principios que guiaron mi vida son eternos: fe, valentía, humildad y compromiso. Estos valores trascienden el tiempo y son tan relevantes hoy como lo fueron en mi época. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a las futuras generaciones? Comparte tus pensamientos, porque todos podemos inspirar con nuestras acciones. Con este mensaje, me preparé para concluir mi historia, dejando claro que mi vida fue mucho más que un guerrero en las sombras. La historia de un guerrero silencioso, mi verdadero propósito. A medida que envejecía, reflexionaba sobre el significado de mi vida. Aunque mi nombre no figuraba en los relatos principales, sabía que mi propósito se había cumplido. No buscaba la fama ni el reconocimiento, sino servir fielmente a Dios y a su ungido, el rey David. Mi verdadero propósito fue demostrar que no se necesita un título ni grandes aplausos para marcar la diferencia. Cada batalla que luché, cada acto de valentía, cada sacrificio, fue una ofrenda para glorificar a Dios y construir su reino en la tierra. Como guerrero silencioso,
Mi historia no es solo mía, es un recordatorio para todos de que incluso las acciones más humildes tienen un impacto eterno cuando se realizan con amor y devoción. ¿Cuál crees que es tu propósito en la vida? Déjanos tu reflexión, porque vivir con propósito transforma todo lo que hacemos. Y con esta conclusión, llegué al final de mi viaje, listo para dejar un legado que inspirará a otros a seguir sirviendo. Conclusión: Sismay, el guerrero silencioso que dejó huella. Soy Sismay, un guerrero cuyo nombre puede no estar grabado en los anales de la historia, pero cuyas acciones ayudaron a construir un reino fundado en la fe y la justicia. Mi vida fue una lección de servicio, humildad y valentía. No busqué la gloria, pero encontré propósito en cada batalla que luché, en cada sacrificio que hice y en cada acto de fe que me guió. Mi historia es un recordatorio de que no se necesita reconocimiento público para tener un impacto profundo. Las grandes hazañas a menudo se logran en silencio, con corazones dedicados y manos dispuestas a servir. Que mi vida inspire a todos los que escuchan esta historia a luchar con valentía por lo que es justo, a servir con humildad y a confiar siempre en el propósito de Dios. Si esta historia te inspiró, comparte este video y suscríbete para conocer más relatos de los héroes olvidados de la Biblia. Juntos mantendremos vivo su legado.